Bienvenidos a Teruel, una provincia perfecta para recorrer en familia. Vamos a visitar 5 comarcas: la comarca de Cuencas Mineras, la comarca de Sierra de Albarracín, la comarca Comunidad de Teruel, Gúdar-Jabalambre y Maestrazgo. Yo soy María Jesús Tomé y mi familia y yo vamos a visitar la provincia de Teruel. Estamos en la comarca de Cuencas Mineras, llamada así por la presencia de minas en todo el territorio. Aunque ya están todas clausuradas, todavía hoy se puede ver este patrimonio industrial en el Museo de la Minería de Escucha. En Cuencas Mineras hay lugares increíbles para disfrutar de la naturaleza, como por ejemplo el sendero GR262, que rodea el embalse de Las Parras y nos lleva a lugares tan maravillosos como la Cascada del Pajazo y el Pozo de las Palomas. El de Aliaga es el primer albergue de Aragón que ha conseguido la certificación Starlight por su difusión del llamado turismo de las estrellas, también conocido como astroturismo. Aquí se realizan muchas actividades enfocadas al turismo familiar para adultos y para los pequeños, para conocer los secretos del universo y se lo pasan súper bien. La comarca de Sierra de Albarracín es nuestra siguiente parada en esta ruta por la provincia de Teruel. Su capital, Albarracín, es uno de los pueblos más bonitos del mundo y monumento nacional desde los años 60. Sus calles empinadas esconden casas nobles y también museos curiosos, como este dedicado al juguete. En el parque Albarracín Aventuras, la diversión está asegurada y la adrenalina también. Los amantes de los caballos se lo pueden pasar en grande, porque aquí, en la hípica Albarracín, no solo los van a montar, sino que también van a conocer cómo viven. También encontraremos otros puntos interesantes, como este acueducto romano del siglo I después de Cristo o la cascada batida de Calomardo. La comarca Comunidad de Teruel es tierra de grandes historias y pequeños pueblos, como Torrelacárcel, donde todavía se pueden ver vestigios de la Guerra Civil Española. Y una de las actividades que se puede hacer aquí en la comarca de Comunidad de Teruel es hacer una vía ferrata, por ejemplo esta, la de Peña Palomera, y yo ahora la voy a subir. Qué ricos los productos de esta comarca, por ejemplo la cañada, un pan chafado con aceite de oliva, o el jamón, los quesos, los patés, o las maravillosas conservas, o también un delicioso ternasco, son otras de las delicias de la cocina de Comunidad de Teruel. Recién llegados a la comarca de Gúdar-Jabalambre vamos a descubrir su patrimonio arquitectónico y histórico, como por ejemplo el castillo de Mora de Rubielos, que sorprende por sus grandes dimensiones. Y en la comarca de Gúdar-Jabalambre también tenemos otros ejemplos de castillos imponentes, como este, el de Puerto Mingalvo, o también el de Alcalá de la Selva, desde el cual tendremos unas vistas maravillosas de ese municipio. Un lugar muy especial es este, aquí donde está el Pino del Escobón, que tiene unos 400 años de edad y es un árbol singular de Aragón. Hay una red de miradores para observar las estrellas, 24 concretamente, uno en cada población. Y es que los cielos de esta comarca también son perfectos para el astroturismo. Este cielo raso y despejado de invierno es el que ayuda a secar los jamones y embutidos con denominación de origen y también a desarrollar la trufa negra. La comarca del Maestrazgo tiene el honor de acoger a dos de los pueblos más bellos de España. Uno de ellos es Cantavieja, plaza fuerte del Tigre del Maestrazgo, del general Cabrera, uno de los líderes de las guerras carlistas. Por este motivo también se puede visitar aquí el museo dedicado a este conflicto bélico.
¿Sabéis dónde estoy ahora? Pues estoy en una nevera, una construcción muy típica de los pueblos de la comarca del Maestrazgo. Esta concretamente está en el pueblo de Cantavieja y es del siglo XVII y estuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo XX. Y el segundo pueblo más bonito de España de la comarca del Maestrazgo es Mirambel y su visita más recomendada, el convento de clausura de las monjas agustinas. Y otro de los pueblos más destacados de la comarca del Maestrazgo es la Iglesuela del Cid, donde podremos descubrir edificios como la Casa Aliaga o técnicas arquitectónicas como la Piedra Seca. Y en la Iglesuela del Cid acabamos esta ruta por Teruel. ¡Hasta otra!